Les explicaré cómo determinar un sistema de ecuaciones a través de un problema de una armadura, de encontrar las fuerzas internas que actúan en una armadura. Entonces, voy a tomar un ejercicio planteado en el libro de Chapra. Este es un problema, libro de Chapra. Aquí no nos dan los valores, las longitudes, pero sí nos dan los ángulos, ¿sí? Entonces, en esta armadura vamos a definir los nodos. El nodo 1, 2. La forma de elegir los nodos, uno lo puede elegir en la forma que quiera, dar la numeración que uno quiera, ¿sí? No hay problema por eso. Son 6 nodos. Y nos damos cuenta que en esta armadura, en el nodo 4 está fija, está sujeta. Esto indica que está sujeto. Entonces, en este caso sí hay fuerzas de reacción. Entonces, la fuerza de reacción que tiene una fuerza de reacción horizontal, H4, y una fuerza de reacción vertical, B4. Entonces estoy manejando la notación de Chapra, que maneja ejes horizontales y verticales. Entonces la notación aquí es que hay una fuerza horizontal 4 porque está en el nodo 4, una fuerza vertical 4. Y en el nodo 6 tenemos aquí hay una ruedita, o sea que se puede desplazar horizontalmente, pero no verticalmente. Entonces aquí la fuerza de reacción que va a afectar es vertical. Entonces vamos a plantear la fuerza vertical B6 por el nodo 6. Estas son las fuerzas y necesitamos determinar las fuerzas internas de cada trave, ¿sí? Entonces, o de cada viga. Necesitamos definir los ángulos usando trigonometría. Ustedes pueden calcular los ángulos que hacen falta. Y así entonces tenemos aquí la fuerza 1. Ustedes también pueden enumerar las fuerzas como ustedes quieran. Al final de cuentas, el resultado tiene que dar lo mismo. A ver, entonces, teniendo las fuerzas F1, F2, tenemos aquí 9 fuerzas internas más 3 de reacción, van a ser 12 incógnitas. Y el análisis que tenemos que hacer es, en cada nodo, debemos de obtener 2 ecuaciones, ¿sí? Un sistema de 2 ecuaciones. Y como van a ser 6 nodos, vamos a obtener 2 ecuaciones con 12 incógnitas. Y con eso resolvemos nuestro sistema de ecuación. Obtenemos los valores de las fuerzas. Vamos a hacer el análisis nodo por nodo. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. Voy a empezar con el nodo 1. Entonces, en el nodo 1 nos damos cuenta, hay una fuerza F1, F2 y F3, ¿sí? Entonces aquí tenemos que usar como está esto en estática, no está en equilibrio. Entonces la suma de las fuerzas horizontales nos debe dar 0. Entonces la suma de fuerzas horizontales que actúan sobre este nodo es la fuerza 1 tiene una componente en el eje horizontal que va en el lado positivo, por lo tanto es F1 coseno de 45 grados. Luego en el lado negativo tenemos la componente de la fuerza 2, esta fuerza tiene una componente en el lado negativo horizontal, F2 coseno de 45 grados, menos la fuerza 3 que va en sentido negativo, viéndolo en línea horizontal. Ahora, la suma de las fuerzas vertical, tenemos aquí dos fuerzas, la componente de F1, que es menos F1 seno de 45 porque va hacia abajo, es negativo, y la de F2 que va hacia abajo es negativo, es menos F2 seno de 45 grados. De aquí obtenemos dos ecuaciones, ¿sí? Y aquí aparecen las incógnitas. Bueno, en el libro hace un análisis de las fuerzas externas, pero aquí no hay fuerzas externas en este nodo, así que es 0, por lo tanto no es necesario incluir las fuerzas externas. La única fuerza externa que va a aparecer en la armadura es esta fuerza, que es la de 5000, ¿sí? Esa es la fuerza externa. Vamos con el nodo 2. El nodo 2 nos queda de esta forma. Todas las fuerzas están en forma horizontal o vertical y es más fácil, no necesitamos usar trigonometría. La suma de fuerzas debido al eje horizontal es F3
está en el lado positivo, menos F5, que está en la dirección negativa, y eso es igual a 0. Aquí obtenemos una ecuación. Y la otra ecuación es la suma de las fuerzas en B debe dar 0, o sea que menos F4, de hecho aquí le falta un signo, menos F4 es igual a 0. Pero como nos queda de esta forma, por lo tanto la fuerza F4 es 0. Entonces ya obtuvimos una primera solución. Ya obtuvimos una solución. Ahora por lo tanto nos falta 11 incógnitas. Ya tenemos la solución de una incógnita. Voy con el nodo 3. Se hace el mismo análisis en el nodo 3. En el eje horizontal, las fuerzas positivas es F5. La componente de F6, que es F6 coseno de 60 grados. La componente de F7, que es menos F7 coseno de 60 grados. Y las fuerzas verticales, tenemos dos componentes. Una componente de F6, que viene siendo F6 seno de 60 grados, como va hacia abajo es negativa. Y la componente de F7, que es menos F7 seno de 60 grados, que es también negativa, va hacia abajo. ¿Sí? Ahora, el ángulo que estoy tomando de F7 es 60 grados, es el que queda aquí, en esta parte. ¿Sí? Bien, porque si trazo aquí una recta vertical, este 60 grados se divide en 2, 30 y 30 y queda 30, y para 90 en esta parte es 60 grados. Bien, el siguiente nodo, nodo 4, donde están las fuerzas externas, las fuerzas de reacción, las fuerzas de reacción H4 y B4. Entonces aquí la suma de fuerzas horizontales es H4 va en dirección positiva, F8 va en dirección positiva, y la componente de F7 que es positiva, F7 coseno de 60 grados. Y en las fuerzas verticales, B4 es positiva y F7 es positiva, una componente de F7 que es F7 seno de 60 grados. Y de ahí obtenemos estas dos ecuaciones. Nos vamos al nodo 5, donde aparece la fuerza. Hay una fuerza externa que es la de 5.000 libras. Entonces, y aquí F4 ya lo obtuvimos, es 0. Entonces eso nos ahorra en el análisis. Ya no lo incluimos en el sistema de ecuaciones F4. Entonces aquí para la suma de fuerzas horizontales, la positiva es F9 y la componente de F2, que es F2 coseno de 45 grados. Y la negativa es F8 menos la componente de F6 coseno de 60 grados. Y las fuerzas verticales, influye la fuerza externa va hacia abajo, por lo tanto es menos 5.000. Y la positiva está la fuerza, bueno, F4 es 0. F2 positiva seno de 45, F6 seno de 60 grados. Y vamos al nodo 6. En el nodo 6 tenemos que es F1, cuando la suma de fuerzas horizontales es F9 negativo menos la fuerza, una componente de la fuerza 1 que es menos F1 coseno de 45 grados y las fuerzas verticales B6 es positivo y la componente de F1 es positivo, F1 seno de 45 grados. Y de esta manera obtenemos las 12 ecuaciones. Las 12 ecuaciones que nos quedan es esta, son 12 ecuaciones. Aunque de aquí determinamos que F4 igual a 0, nos quedarían 11 ecuaciones con 11 incógnitas. Lo que tenemos que hacer es ordenarlas por variables. Entonces lo pueden ordenar de esta forma. Por ejemplo, esta columna donde está la variable F1, F2, F3, F4. Pero en F4 no aparece F5, F6, F7, F8, F9, H4, B4, B6. Y aquí colocamos, todas están igualados a 0, excepto el nodo 5, donde la suma de fuerzas verticales está igualado a 5.000. ¿Sí? Entonces de aquí se obtiene una matriz para resolver el sistema de ecuaciones que son los coeficientes de las incógnitas F1 y F2, y nos va a quedar así una matriz, le va a dar una matriz de esta forma. Muy bien, otro detalle, si lo van a hacer en Excel, es esta expresión coseno de 45 grados, coseno de 45 grados se calcula en radianes.
Por ejemplo, coseno de 45 grados viene siendo coseno ¿de cuánto? De pi cuartos, ¿sí? Coseno de pi cuartos, o sea, de pi cuartos. Coseno de 60 grados viene siendo coseno de pi tercios. Así lo pueden manejar en Excel. Entonces, y van a obtener estos valores, usan la matriz inversa, calculan los valores y les va a dar una solución de esta forma, ¿sí? Estas son las soluciones. Las fuerzas que indican que es negativo significa que en el planteamiento que van a cambiar de sentido. Por ejemplo, F1 me está dando menos 1811 libras, F2 1811 y F3 menos 2562. O sea que eso significa que en nuestra fuerza F1, si da negativo significa que no va en esta dirección, va en sentido contrario. Bueno, ya se me olvidó qué signo tenía. F3, si es negativo, va en esta, significa que no va en esta dirección, sino va en sentido contrario. Si esto da negativo, va en sentido contrario. Si es positivo, significa que sí está bien la dirección o el sentido que se le está dando a las fuerzas. Bueno, de esta manera se plantea un sistema de ecuaciones, lo resuelven en Excel y obtienen la solución. Gracias.